Daniel Stone está acostumbrado a actuar con impunidad, pero un día cruza la línea al detener a la mujer equivocada. Ahora su carrera está en peligro y tendrá que enfrentar las consecuencias reales de sus acciones prejuiciosas. Asegúrese de suscribirse al canal para ver cómo termina esta historia y qué piensa usted. ¿Qué le espera al personaje principal? Escriba su opinión en los comentarios. El oficial Daniel Stone se movió por las calles de lujo de la ciudad. Su patrulla se deslizaba sin esfuerzo por las carreteras lisas. El sol de la tarde arrojaba un brillo dorado sobre los jardines bien cuidados. Las casas bien mantenidas se erigen como un testimonio de la riqueza y el privilegio de sus dueños. A Daniel le encantaba patrullar estas áreas, lo hacían sentir importante, poderoso en control aquí entre los ricos e influyentes. Creía que tenía un lugar legítimo como autoridad, alguien que mantenía el orden entre aquellos que en su mente necesitaban que se les recordara quién estaba a cargo. La reputación de Daniel como un policía duro y sensato lo había seguido durante años. Prosperaba con el sentido de superioridad que le proporcionaba su uniforme. Era más que un trabajo para él, era una forma de imponer sus creencias a los demás. Para afirmar su dominio en un mundo que creía que se tambaleaba hacia el caos, había visto suficiente para justificar sus acciones o eso pensaba. La ciudad estaba llena de crimen y para él no todos pertenecían a ciertos vecindarios. Mientras conducía por la calle sus ojos escanearon el entorno, nada parecía fuera de lugar, pero Daniel tenía un don para encontrar problemas. Donde otros podrían no verlo, su mente estaba programada para detectar cualquier cosa inusual, cualquier cosa que no encajara con su visión rígida de cómo debería ser el mundo, y entonces lo vio un elegante auto de lujo negro, su exterior brillante brillando a la luz del sol. No fue el auto en sí lo que llamó su atención, sino la conductora, una mujer negra. Por un momento el pulso de Daniel se aceleró y una familiar sensación de sospecha comenzó a surgir dentro de él. No necesitaba pensar dos veces en su mente. Un auto como ese, conducido por alguien como ella, era razón suficiente para investigar. Encendió su sirena a fe sintiendo la emoción del control invadirlo. El auto disminuyó la velocidad y se detuvo a un lado de la carretera. Daniel sonrió para sí mismo. Otra parada de rutina, otra oportunidad de recordarle a alguien su lugar mientras salía de su patrulla, y se acercó al vehículo. Su mente corría con suposiciones, no la conocía, no sabía su historia, pero no importaba, lo había visto todo antes. Coche lujoso, barrio equivocado, algo no estaba bien, lo descubriría pronto. Licencia y registro. Daniel ladró cuando llegó a la ventana. Su voz fría y carente de calidez o cortesía. La mujer sentada tranquilamente en el asiento del conductor lo miró. No había miedo en sus ojos, ningún pánico, que Daniel estaba tan acostumbrado a ver. Se movió deliberadamente buscando sus documentos, sin una pizca de nerviosismo. Esto inquietó a Daniel. Estaba acostumbrado a que la gente reaccionara con miedo, con el tipo de deferencia que venía con la autoridad, pero no esta mujer. Su calma lo irritó. Le entregó su licencia y registró, sus movimientos suaves y serenos. Daniel tomó los documentos y comenzó a examinarlos buscando algo, cualquier cosa que le diera una razón para escalar la situación. Miró la dirección en el registro, notando que de hecho era una propiedad en el vecindario. Aún así eso no fue suficiente para que lo dejara ir. Ya decidió que ella no pertenecía aquí y él no iba a dar marcha atrás tan fácilmente. ¿Vives por aquí?, preguntó, su tono agudo y acusador. Sí, respondió ella, su voz firme, encontrando su mirada sin pestañear. Durante varios años su actitud tranquila y segura, solo unos pocos, alimentaron la frustración de Daniel. Él había esperado que ella estuviera nerviosa, tal vez incluso a la defensiva, pero en cambio ella estaba tratando esto como si fuera solo otra parada de rutina a la que no estaba acostumbrado, a ser recibido con compostura cuando ejercía su autoridad. El control que buscaba se estaba escapando, y eso lo enojaba. Lindo auto, dijo, su voz goteando sarcasmo. Tuyo, si es mío, respondió ella. Simplemente su tono no dejaba lugar a dudas. La mandíbula de Daniel se tensó, su confianza se sintió como un desafío directo a su autoridad. Había tratado con personas que intentaron actuar con dureza o confianza antes, pero esto era diferente. Había algo, la forma en que se comportaba, la forma en que lo miraba, con una mirada firme que lo sacudía. No parecía tenerle miedo en absoluto y eso lo molestaba. Así que, ¿qué haces?, preguntó Daniel. Su tono ahora tenía una nota de condescendencia. Estaba pescando, buscando algo para justificar su sospecha. ¿Eres abogado o algo así?, dijo ella, todavía tranquila, todavía serena. Soy abogado, un abogado, por supuesto que lo era. La irritación en el estómago de Daniel se hizo más fuerte. Esta mujer no solo estaba segura de que era alguien que conocía sus derechos, alguien que no se intimidaría fácilmente, pero Daniel no estaba listo para dar marcha atrás. Pero no podía dejar pasar esto, no cuando sentía que ella estaba tratando deliberadamente de socavar su autoridad. No sabía que este vecindario era un punto caliente para los autos de lujo conducidos por abogados, dijo, el sarcasmo evidente en su voz. ¿Estás seguro? Este es tu auto. Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilo pero firme. Estoy seguro, dijo, que lo compré con mi dinero. La forma en que lo dijo, tan simplemente, sin rastro de culpa o miedo, lo enfureció. Daniel sintió una oleada de ira aumentar en su pecho. ¿Quién se creía que estaba hablándole así?
Él era el que mandaba aquí, él era el que hacía las reglas, pero su actitud tranquila, su negativa a mostrar cualquier signo de intimidación era una afrenta directa a todo lo que él creía en gente como tú, dijo Daniel, su voz cada vez más fuerte. No suelo conducir coches como este, ¿estás seguro? No te estás escondiendo, tal vez solo estás de paso, no realmente de por aquí. La mujer no se inmutó. He vivido aquí durante años, dijo con firmeza, mi casa está a la vuelta de la esquina, hizo un gesto hacia adelante. Su calma nunca vaciló. Daniel miró en la dirección que ella señaló, pero no estaba dispuesto a dejarlo ir. Su mente se agitaba con la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa que justificara su creciente ira. Esta mujer no le estaba dando la satisfacción que ansiaba. El miedo que normalmente veía en los ojos de la gente a la que detuvo Daniel se inclinó más cerca de la ventana, invadiendo su espacio personal. La tensión entre ellos era palpable. El aire denso, con hostilidad tácita, quería sacudirla para hacerle sentir el peso de su autoridad, pero ella permaneció inquebrantable. Su calma, su compostura era como un espejo que reflejaba su propia inseguridad, y él odiaba. Tal vez debería llamar a tu jefe, Daniel, dijo, su voz mezclada con una amenaza apenas velada. Mira, si tu historia es cierta, no sería la primera vez que alguien me miente sobre sus antecedentes. La mujer no parpadeó. Eres bienvenida a llamar, dijo tranquilamente, estoy segura de que confirmarán lo que te dije. Su confianza era inquebrantable, y Daniel podía sentir que el control se le escapaba aún más de las manos. No tenía nada contra ella, nada que justificara la forma en que había intensificado la situación, pero aún así no podía dar marcha atrás. No ahora, gente como tú, Daniel, repitió, su voz ahora más agresiva, no suele pertenecer a lugares como este. La expresión de la mujer no cambió, pero sus ojos se agudizaron como si finalmente hubiera decidido que había escuchado suficiente. Gente como yo, dijo su voz firme, pero ahora con un filo de acero. ¿Qué quieres decir exactamente con eso, oficial Stone? El corazón de Daniel dio un vuelco. ¿Cómo sabía su nombre? No se había presentado. Su mente se aceleró mientras trataba de reconstruir lo que estaba pasando. El equilibrio de poder había cambiado, y ya no tenía el control de la situación. Podía sentir que se le escapaba por completo, y con ella la autoridad que había ejercido tan libremente. Por un breve momento Daniel consideró dar marcha atrás, terminar la parada y marcharse, pero su orgullo, su necesidad profundamente arraigada de afirmar su poder no se lo permitió. En cambio, dio un paso atrás entregándole los documentos con un gesto de mala gana. Eres libre de irte, murmuró su voz tensa con ira reprimida, pero no creas que no te estoy vigilando. La mujer tomó los documentos, su expresión ilegible, sin otra palabra. Encendió el auto y se alejó suavemente, dejando a Daniel de pie junto a la acera mirando cómo el sedán de lujo desaparecía por la calle mientras él estaba allí. Él solo hundiéndose en el horizonte. Daniel sintió una extraña sensación de inquietud apoderarse de él. Algo sobre el encuentro lo había sacudido de una manera que no podía explicar. No era solo que la mujer no había mostrado miedo, era la forma en que se había manejado, la autoridad tranquila que había exudado lo que lo dejó sintiéndose desequilibrado. Y luego lo golpeó. Ella había sabido su nombre. El corazón de Daniel comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de todo el peso de la situación. Quienquiera que fuera, no era solo otra conductora al azar, había algo más en esto, algo que se había perdido. Y mientras la inquietud lo atravesaba, Daniel no podía deshacerse de la sensación de que este encuentro estaba lejos de terminar. El sol apenas había salido a la mañana siguiente cuando Daniel llegó a la estación, pero el peso del encuentro del día anterior permaneció pesadamente en su mente. En el momento en que cruzó las puertas, una sensación de pavor ya se había arraigado en sus entrañas. Sus pensamientos corrieron a través de cada detalle de la parada de tráfico, con la mujer negra repitiendo la forma sutil en que le había dado la vuelta a la situación sin siquiera levantar la voz. No podía deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. Ese sentimiento solo se hizo más fuerte cuando su teléfono vibró con una notificación, una citación a la oficina del capitán Marcus Lee. El capitán Lee era relativamente nuevo en el distrito, pero su reputación lo precedió. El conocido por su actitud sensata y altas expectativas, era alguien que exigía orden y respeto en su departamento. Lo habían traído para limpiar el recinto después de varios escándalos que involucraban a otros oficiales de muchas maneras. Era lo opuesto a Daniel estrictamente según el libro, intolerante a cualquier flexión de las reglas. Se rumoreaba que Lee había elegido personalmente tomar esta posición para dar ejemplo, para hacer del recinto un modelo de reforma. Daniel nunca se había cruzado con él directamente, pero ahora no tendría elección. El heredero en el recinto se sentía diferente. Hoy no eran solo sus propios nervios. Daniel podía sentir ojos sobre sus colegas, aunque pretendiendo concentrarse en su trabajo le lanzaron miradas furtivas y sus susurros eran más silenciosos de lo habitual. Se preguntó cuántos de ellos ya sabían por qué lo habían llamado a la estación. Era un rumor, y no pasaría mucho tiempo para que la palabra se extendiera. La caminata a la oficina del capitán Lee se sintió mucho más larga de lo que debería. Cada paso en el pasillo, cada pisada pesada, con el conocimiento de que esta no iba a ser una reunión de rutina. Daniel trató de mantener la compostura, enderezándose el uniforme y bajando la marea creciente de ansiedad. No estaba acostumbrado a sentirse así, inseguro, vulnerable. Siempre había sido el que tenía el control, pero hoy no. Llegó a la puerta de la oficina de Lee y dudó por un breve segundo antes de tocar. Hubo una pausa larga y tensa antes de escuchar
La voz aguda y autoritaria desde adentro. Daniel abrió la puerta y entró. El capitán Lee estaba de pie detrás de su escritorio con los brazos cruzados, en su rostro una máscara de calma ilegible. No le hizo un gesto a Daniel para que se sentara en su lugar, simplemente lo miró fijamente, su mirada penetrante dejando en claro que esta no iba a ser una conversación casual. Dijo el oficial Stone Lee, su voz tan fría y firme como Daniel había esperado. Tenemos que hablar. El peso de esas palabras golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. Cerró la puerta detrás de él y se puso firme esperando lo que viniera después, pero Lee no habló de inmediato. En cambio, dejó que el silencio se extendiera creando una tensión palpable en la habitación que hizo que el corazón de Daniel se acelerara. Entiendo que ayer realizó una parada de tráfico. Lee finalmente dijo, su tono uniforme, pero con un trasfondo de algo mucho más serio. Sí, señor. Daniel respondió manteniendo su voz firme. Detuve un vehículo por sospecha de. Ahórreme los detalles. Lee lo cortó. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Ya sé lo que pasó. A Daniel se le cayó el estómago. Esto no se trataba solo de una rutina. Detente. El tono de Lee, su postura, todo sugería que aquí estaba pasando mucho más. Un sudor frío brotó de la frente de Daniel cuando se dio cuenta de que ya no tenía el control de esta conversación. Detuviste a una mujer negra que conducía un auto de lujo. ¿Quién es ella? Esa era la pregunta que Daniel había estado temiendo, la que lo había perseguido desde que la mujer mencionó a su esposo. No sabía su identidad exacta, pero tenía la sospecha de que la respuesta no iba a ser buena para él. Ella es mi esposa, dijo Lee, su voz tan fría como el acero. La habitación pareció encogerse alrededor de Daniel, el peso de esas palabras cayendo sobre él como un maremoto. Cada músculo de su cuerpo se tensó cuando la plena comprensión lo golpeó. Su mente se quedó en blanco. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan imprudente? Todas las piezas encajaron en su lugar, su actitud tranquila, sus miradas cómplices, la forma en que se había manejado con tanto control. Había sabido exactamente con quién estaba tratando y ahora todo tenía sentido. Señor. Daniel comenzó, pero Lee no había terminado. Mi esposa llegó a casa ayer y me contó sobre su encuentro con uno de mis oficiales. Lee dijo, su tono todavía tranquilo pero ahora teñido de una ira apenas contenida. Me contó cómo la detuviste sin ninguna razón legítima, cómo la acosaste. Insinuaste que no pertenecía a su propio vecindario y casi la acusaste de siendo un criminal por el color de su piel. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho, su boca estaba seca y sentía una creciente sensación de pánico mientras luchaba por encontrar las palabras para explicarse y ofrecer alguna defensa. ¿Pero qué podía decir? Todo lo que Lee estaba diciendo era verdad. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Oficial Stone Lee, preguntó, su voz cada vez más fuerte con cada palabra. Detuviste a mi esposa, por tus propias nociones preconcebidas. Dejaste que tu prejuicio dictara tu acción y peor aún dejaste que ese prejuicio nublara tu juicio hasta el punto de acosar a una mujer inocente. No lo sabía. Daniel intentó hablar, pero Lee lo interrumpió de nuevo. No importa si lo sabías. Lee rompió su actitud tranquila, finalmente rompiéndose. No deberías haberla tratado así ni a nadie así, y esta no es la primera vez que escucho quejas sobre tu comportamiento, Stone. Pero esto está más allá de todo lo que puedo pasar por alto. La temperatura en la habitación pareció caer. Las manos de Daniel se apretaron a los costados y su mente corrió desesperadamente tratando de encontrar una salida a esto. Se había enfrentado a situaciones difíciles antes, había lidiado con acciones disciplinarias en el pasado, pero esto se sentía diferente, esto se sentía definitivo. Entiendo, Sir. Daniel dijo, su voz tensa. No quise decir que no quise decir lo que no quise mostrar tu prejuicio, no quise dejar que tu poder se te subiera a la cabeza, o no quise que te atraparan. Los ojos de Lee ardían de furia, aunque su voz había vuelto a una calma escalofriante. No tenías derecho a hacer lo que hiciste y ahora habrá consecuencias. Daniel sintió que el suelo debajo de él se movía como si el suelo se estuviera desmoronando bajo el peso de sus propios errores. Consecuencias, la palabra reverberó en su mente llevando consigo una sensación de fatalidad. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido pendía de un hilo. No voy a despedirte, Stone, dijo Lee, su voz repentinamente baja, casi demasiado tranquila. Al menos, no todavía, pero entiende esto, estás avisado a partir de este momento. Cada movimiento que hagas, cada decisión será vigilada. Estaré vigilando. Un error más y estás acabado. ¿Está claro? Daniel asintió con rigidez. La enormidad de lo que acababa de pasar hundiéndose en esto no era solo una mañana de advertencia, era una sentencia de muerte para su carrera colgando sobre su cabeza como una guillotina. Cualquier paso en falso, cualquier señal del comportamiento que lo había traído aquí y se acabaría. Si Sir. Daniel logró decir, aunque su garganta se sentía como si se estuviera cerrando. Entiendo. Lee lo miró fijamente por un largo momento, sus ojos perforando cualquier pretensión a la que Daniel pudiera haberse aferrado. Luego, sin decir otra palabra, se giró hacia su escritorio señalando que la conversación había terminado. Daniel se quedó allí un momento inseguro de qué hacer a continuación. El silencio, la habitación era sofocante, el peso de su inminente caída presionándolo como un vicio. Se había creído intocable por encima del escrutinio, pero ahora de pie en la oficina de un hombre que tenía su destino en sus manos, Daniel nunca se había sentido más impotente. Con el corazón pesado se dio la vuelta y salió de la oficina, su mente acelerada mientras repetía cada palabra que Lee había dicho. Sus pasos se sentían huecos mientras caminaba de regreso a través de la estación. El peso de las escaleras de sus colegas, dijo Lee dando un paso alrededor de su escritorio y acercándote a Daniel con pasos lentos y deliberados. ¿La interrogaste?
La acusaste de estar fuera de lugar y agravaste la situación hasta el punto en que podría haber ido mucho más lejos. Daniel tragó saliva, pero antes de que pudiera decir algo en su defensa, Lee continuó. ¿Sabes? Presionando sobre él sabían que todos sabían el resto del día, pasó en una neblina. Daniel siguió con los movimientos de sus deberes, pero su mente estaba en otra parte. No podía dejar de pensar en la conversación con Lee sobre la mujer que había detenido, y cuán fácilmente había dejado que sus prejuicios tomaran el control. Había cruzado una línea, y ahora estaba pagando el precio. Mientras las horas pasaban, la tensión en su pecho solo crecía. Cada mirada de un colega se sentía como una acusación, cada palabra dicha a su alrededor se sentía como un juicio. Había perdido el control de la situación y por primera vez en su carrera no estaba seguro si sería capaz de recuperarse. Para cuando terminara su turno, Daniel se sentía como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Su carrera, su futuro, todo, por lo que había trabajado ahora se tambaleaba al borde del olvido, y la peor parte, no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. La mujer había tenido razón, el capitán Lee había tenido razón. Daniel había dejado que sus prejuicios y su necesidad de control impulsaran sus acciones, y ahora las consecuencias lo estaban alcanzando. Cuando salió de la estación y caminó hacia su auto, la realidad de su situación se instaló. Ya no era intocable, ya no era en control, y eso lo aterrorizaba más que nada. La estación se estaba vaciando cuando Daniel dejó la oficina del capitán Lee, pero el peso de la conversación permaneció como una espesa nube sobre su mente. Salió del edificio, sintiéndose agotado, sus pensamientos acelerados, pero sin escapatoria de la hundida comprensión de que su vida como la conocía pendía de un hilo. Daniel se sentó en su auto durante lo que parecieron horas, mirando fijamente por el parabrisas. Sus manos agarraron el volante, nudillos blancos por la tensión. No podía sacudirse las palabras del capitán Lee, especialmente la amenaza de lo que estaba por venir. Está sobre aviso. Estaré observando. Eso fue más que una advertencia, fue una promesa. Cada movimiento que hiciera sería examinado de ahora en adelante y no habría segundas oportunidades. El viaje a casa fue tranquilo, pero su mente no era el silencio de la carretera, solo Magnifique del caos arremolinándose dentro de su cabeza. Seguía repitiendo el encuentro con la esposa de Lee, recordando cada palabra, cada mirada, cada decisión que lo había traído aquí. Había dejado que su sesgo, su prejuicio lo controlara y ahora estaba pagando el precio. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido ahora estaba en riesgo. Todo porque no podía controlarse, porque había estado demasiado cegado por su propio sentido de superioridad para ver la verdad. Para cuando entró en su camino de entrada a la casa ya estaba a oscuras. Su esposa, Sara, probablemente estaba dormida como solía estar. Para cuando llegó a casa su matrimonio había sido tenso durante años, una fría distancia creciendo entre ellos que ninguno parecía interesado en arreglar. A Daniel nunca le había importado lo suficiente como para intentarlo, pero esta noche esa distancia se sentía más pesada, más opresiva. Cuando entró el silencio era ensordecedor. Sara estaba efectivamente dormida, una luz tenue que venía de su dormitorio, la única señal de que alguien más vivía aquí. Daniel se quedó en el pasillo por un momento mirando la puerta cerrada, sintiendo el aislamiento abrumador que se había apoderado de su vida. No quería hablar con ella, e incluso si lo hiciera, no estaba seguro de que le importara. Su relación se había vuelto mecánica, una rutina diaria de espacio compartido, pero no vidas compartidas, y esta noche más que nunca Daniel sintió todo el peso de su propia soledad. Se desplomó en el sofá de la sala de estar sin molestarse en encender ninguna luz. La oscuridad se adaptaba a su estado de ánimo. Su mente seguía saltando en espiral entre la confrontación con el capitán Lee y los innumerables errores que lo habían llevado hasta aquí. Sus pensamientos se demoraron en las palabras de Lee: pasas desapercibido, no habrá una segunda oportunidad. Daniel había escuchado advertencias antes, pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que no había lugar para el error. Podía sentir que las paredes se cerraban sobre él, cada uno de sus movimientos sería observado, cada acción diseccionada, sus tácticas habituales, su enfoque dominante, su prejuicio casual ya no lo protegería. Si cometía un error más, se acabaría. Su carrera estaría hecha añicos, su reputación destrozada, y se quedaría sin nada. El pensamiento hizo que se le revolviera el estómago. ¿Cómo había llegado a esto? En la silenciosa oscuridad de la sala de estar, Daniel comenzó a desentrañar la verdad que lo había estado carcomiendo. Él todo el tiempo siempre había creído en su propia autoridad, en su derecho a controlar, manipular y afirmar su poder sobre los demás. Se había dicho a sí mismo que estaba manteniendo el orden, protegiendo la comunidad. Pero ahora, después de enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones, Daniel comenzó a ver las grietas en la imagen que había construido para sí mismo. Se había equivocado, muy equivocado, y ahora estaba pagando por ello. A la mañana siguiente, el peso del miedo regresó con aún más fuerza cuando Daniel entró en el estacionamiento de la estación. La actividad habitual zumbaba a su alrededor, oficiales yendo y viniendo, pero Daniel se sentía fuera de lugar, se sentía como un hombre marcado. Cada mirada de un colega llevaba un peso de juicio. Ya sea que supieran sobre el incidente con la esposa del capitán Lee o no, no importaba. Daniel sabía que en sus ojos algo había cambiado, ya no era intocable. Mientras caminaba por la estación, las escaleras se hicieron más notorias, miradas sutiles, medias sonrisas, susurros que se detuvieron en el momento en que pasó. El rumor estaba girando y Daniel estaba en el centro de él, sus acciones, su carrera, su futuro,
todo se sentía como si estuviera al borde del colapso, sentado en su escritorio. Daniel trató de concentrarse en el papeleo frente a él. Pero su mente no lo dejaba. Cada ruido, cada paso, cada conversación se sentía como un recordatorio de su precaria posición. Podía sentir las miradas sobre él, la tensión tácita en el aire. Todos sabían que ya no era el poderoso oficial intocable que una vez pensó que era, ahora era solo otro hombre al borde de perderlo todo. Las horas pasaban, pero se sentían como años. Daniel intentó distraerse con el trabajo, pero su mente seguía yendo a la deriva a la oficina del Capitán Lee, a la mujer en el auto de lujo, a cada error que había cometido que lo había llevado hasta aquí. Podía sentir que su control se alejaba cada vez más y luego sucedió lo inevitable. Cerca del final de su turno, llamaron a Daniel para que regresara a la oficina del Capitán Lee. La citación llegó por el intercomunicador y por un momento el corazón de Daniel se detuvo. Sabía de qué se trataba, sabía lo que vendría. Caminó lentamente hacia la oficina de Lee. Sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo, sus palmas sudaban, su mente corría con pensamientos de lo que Lee podría decir, qué decisión podría tomarse. La puerta de la oficina de Lee se alzaba frente a él. Un símbolo de todo lo que había salido mal. Todo eso estaba a punto de suceder. Golpeó el sonido apenas audible sobre los latidos de su corazón. Entró la voz de Lee. Gritó tranquila pero fría. Daniel abrió la puerta y entró. Lee estaba sentado detrás de su escritorio, su rostro ilegible, sus ojos enfocados intensamente en Daniel. Le hizo un gesto a Daniel para que se sentara y por primera vez en días Daniel sintió una fría sensación de miedo apoderarse de su pecho. El oficial Stone Lee comenzó su voz firme: tenemos que hablar. La habitación pareció encogerse alrededor de Daniel. Cuando se sentó, el aire pesado con consecuencias tácitas, podía sentir la finalidad en él. Tono de Lee, el peso de lo que estaba a punto de decirse, no había vuelta atrás ahora. He revisado todo, continuó Lee, su mirada nunca abandonó el rostro de Daniel. He revisado tu registro, las quejas y el incidente con mi esposa, y tengo que decir que es peor de lo que esperaba. Daniel sintió que la sangre se le drenaba del rostro, su mente corría tratando de encontrar algo que decir, alguna defensa, pero no llegó nada. Lee no había terminado. He visto este patrón antes. Stone Lee dijo, su voz con un borde de frustración. Has dejado que tu autoridad se te suba a la cabeza, has abusado de tu posición y ahora te ha alcanzado. Daniel tragó fuerte las palabras que lo golpeaban como golpes. Él sabía que esto iba a pasar, pero escucharlo en voz alta lo hizo real de una manera para la que no había estado preparado. Tú no eres el oficial que necesito en mi departamento, dijo Lee. Su tono se volvió más firme y francamente ya no confío en ti, tus acciones, tu actitud es una responsabilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se sentó allí, su corazón latía con fuerza en su pecho, sabiendo que esto era todo. Este era el momento, todo se derrumbó. Lee se inclinó hacia adelante, sus ojos se entrecerraron mientras decía las palabras finales. Está suspendido. Stone, si es efectivo de inmediato, pendiente de revisión, pero no a todo. El peso de esas palabras se instaló en suspendido. Su carrera, su vida, todo por lo que había trabajado se acabó. Entrega tu placa y pistola antes de irte de la estación hoy, Lee añadió, su voz fría e inflexible, y no esperes volver aquí pronto. Daniel se sentó allí, incapaz de moverse, incapaz de hablar, su mente estaba en blanco, su cuerpo entumecido. Esto era todo, este era el final. Lee se puso de pie señalando que la conversación había terminado. Daniel se levantó, sus piernas temblorosas, sus manos temblorosas, se dio la vuelta y salió de la oficina sin decir una palabra. El silencio de la estación se lo tragó por completo mientras regresaba a su escritorio. Las escaleras estaban de vuelta, los susurros que todos conocían. Toda la estación sabía lo que acababa de pasar a Daniel. Ya no le importaba, estaba demasiado entumecido para importarle. Recogió sus cosas en silencio. El peso de su pistola y placa se sentía más pesado que nunca cuando las entregó en la recepción. La finalidad de todo lo golpeó como un mazo. Esto era real, esto estaba pasando. Su viaje a casa fue un borrón. Las calles y los edificios se mezclaron en una neblina de desesperación. Cuando llegó a su casa, el peso de todo se había instalado en su pecho, aplastándolo desde adentro. Sara estaba en la cocina cuando él entró, pero no levantó la vista. No había preguntado sobre su día en meses, y esta noche no era diferente. Se movían a través de sus vidas como extraños, cruzándose los pasillos, pero nunca viéndose realmente. Esta noche la distancia entre ellos se sentía insuperable. Daniel se desplomó en el sofá mirando fijamente al techo. Su mente era un torbellino de arrepentimiento, ira y miedo. Todo se había ido, su carrera, su reputación, su sentido de control. Todo se había derrumbado, se había equivocado en todo, había dejado que su prejuicio, su necesidad de poder, lo destruyera y ahora se había quedado sin nada en la oscuridad de la sala de estar. Daniel Stone se dio cuenta de que la batalla que había estado peleando había terminado, pero la verdadera pelea, la pelea para reconstruirse, para enfrentar al hombre en el que se había convertido, apenas estaba comenzando y por primera vez en su vida Daniel no estaba seguro de si era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Gracias por ver este video hasta el final. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios. Tenemos muchas más historias como esta. Mientras tanto, revisa, echa un vistazo a los demás videos del canal que estamos seguros te encantarán. Dale click a la campana para estar siempre al tanto de las nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo video. Aguantaría la respiración si fuera tú. La habitación giró alrededor de Daniel mientras